con un metadato recargado por ser viernes. Demasiado, chicos, por ser viernes, ¿no? ¿Cómo va, Guille? el viernes? Claro. No, sí, los viernes justo nosotros ahora tiene que sabemos ser. que para hacer otra cosa. Estamos cerrando, tranquilo. En época de vacas gordas Claro. teníamos la picada de los viernes. Y ahora Déjeme aparece. saludar, Ezequiel. Sí, ¿cómo le va? Buenas tardes, el saludo ¿Qué dice? para todos. Y ahora va? apareces Caputo. Para. Claro, ¿cómo nos complica el viernes? Bueno, ¿entendió algo o no? Sé yo, dos líneas, Guille, de esto, cepo cambiario. Devaluación del 40%. Sí. Pongámoslo. Sí. Ya está. Sí. Acaban de devaluar un 40% y de remover el cepo. ¿Por qué digo devaluación del 40%? Porque si establecen una banda cambiaria entre los 1000 y los 1400, hoy está 1000 y chirola, 1080, 1090, sí, creo, el dólar oficial, y vos estableces una banda cambiaria entre 1000 y 1400, 40%. es el 40%. Sí. Ahora hay que ver si el mercado se conforma con ese 40% o presiona y demanda más dólares por encima de lo que tiene la Argentina, que ahora son 15.000. Que bueno, ¿cuánta cantidad de plata? No es mucha cantidad de plata. Solo las provincias y las empresas endeudadas en dólares tienen vencimientos este 2025, por lo que resta del 2025, por 19.000 millones de dólares. Que si vos no producís y los generás, Ahora, ¿de dónde van a salir? Guille, para, digamos, como se dice habitual, vulgarmente, para Doña Rosa, digo, ¿cuál es el impacto en la economía de todos los días, en la diaria? Primero, aumento de precios que ya empezaron y que van a continuar. Que se reflejaron en el índice de marzo. Y que se reflejaron por encima de la expectativa que teníamos. 3,7, sorprendente. 3,7, casi 4, es un número tremendo, pero ¿por qué no nos sorprende de la realidad? No, porque es cierto, la percepción da porque era ese lo que número. contábamos ayer. Sí. Y todavía no tiene el impacto de este corrimiento de precios que ha habido en las últimas jornadas, producto de preveían que algo iba a pasar, ¿no? Preveían que algo iba a pasar. Ahora yo creo que va a haber una nueva escalada de suba de precios por encima de lo que estamos teniendo. Entiendo que la inflación del próximo mes va a ser mayor y la del próximo mes va a ser mayor. Es decir, la de abril va a ser mayor que la de marzo y la de mayo va a ser mayor que la de abril. Y después no sé. La verdad que no sé. Lo cierto es que hay una devaluación y que el gobierno que dijo que estaba en el medio de un plan exitoso acaba de entregar su plan al Fondo Monetario Internacional, que le dijo, bueno, te vamos a prestar 15.000, que hay que ver si llegan en efectivo o si se los dan solo en términos de acreencia para que se fortalezca el Banco Central. Eso se verá en el día a día. Y hay que ver también qué hace la mayoría de los argentinos, que a partir del lunes vamos a ser un 40% más pobres. Más pobres en nuestro poder adquisitivo. Es decir, encima tenían anclados los salarios, no homologaban subas más allá del 2%, cuando vos tenés una inflación del 4%. Se viene una andanada de reclamos. Bueno, grandes, va a ver ahí cómo se va a compensar. Y encima tienen la política de no promover la actividad industrial. La producción propia, sino sustituirla por importaciones. Bueno, es muy difícil de explicar en este contexto. Y el gobierno, que se decía exitoso, controlador de la inflación y además controlador de variables como el superávit, como la no emisión monetaria, cosa que todos sabíamos que no era real. Yo estuve todo el año pasado, cada uno de los debates que teníamos en el canal, diciendo que esto no es real y termina mal. Lamento tener razón, aquí con una devaluación, dijeron se normalizó, está todo bien, controla las variables macroeconómicas, nos está costando mucho en nuestra vida individual o familiar o personal, en nuestros ingresos, pero es para mejor. Bueno, no era para mejor. Pagamos un costo fenomenal, lo aportamos todos y acá estamos con la devaluación que veníamos anunciando desde hace mucho tiempo, con las críticas que recibíamos de todos los sectores. Es los que les advertíamos, mirá que esto ya lo vimos, ya pasó. Y vuelvo a decirlo, esto de pedir plata para salir de la situación y decir, estamos genial, también lo vimos. Y lo vimos con el mismo protagonista, con el propio Caputo. Bueno, está la gente charlando, no hay ningún problema, ¿no? Chicos, cuando quieran terminan ustedes y háganlo tranquilo, háganlo tranquilo, no hay ningún problema. Bueno, entran, hablan, estamos haciendo televisión. Lo manifestó, es cierto, Guille, lo dijo Caputo, hay que ver
cómo tracciona a partir del lunes la apertura del mercado, los volúmenes, los valores, bueno, y qué pasa con la política también, ¿no? Bueno, pero además la debilidad política del gobierno ya está instalada, porque ahora, ¿qué sale a defender? La inflación no. Claro. Decían que la inflación estaba anclada a la no emisión monetaria. Bueno, supuestamente no hubo emisión monetaria. No. Sin embargo, hay inflación. Es verdad. Que estaba anclada al consumo y que como había dinámica de consumo, había presión sobre los precios. Se cayó el consumo, se destruyó el consumo. Todos consumimos menos, sin embargo igual hay inflación. Claro. Es decir, que dos de los argumentos que hablaban sobre la política monetaria claro. se cayeron. Sí, total. Yo creo que el propio Caputo, que en su momento recibió 45.000 millones de dólares, y dijo, está solucionado el problema. Claro. Bueno, ahora le dieron un tercio de eso. Un tercio. Y dijo, está solucionado el problema. ¿Vos le creés? Sí. No. Si es el mismo del 2018. 18, claro. Sí. El mismo. Yo creo que estos 15.000 millones se van a esfumar más rápido. De hecho, hay especuladores que van a sacar la diferencia. No tenga duda. La única, porque además removieron el obstáculo de los $200, ese que era formalismo, porque había una economía paralela que estaba generando valores del dólar en otro nivel. Ayer, en los dólares futuros, es decir, los que hacen operaciones con dólares a futuro, el dólar cotizaba 1.600. Es decir, que ya los 1.400 en el dólar futuro de mayo están superados en 1.600, un 20% más de lo que ya devaluó, que es el 40%. ¿Cómo se sale de esto? La verdad que no lo sé, y me parece a mí que la prenda de cambio es el ministro de Economía. Creo yo que más tarde o más temprano lo van a cambiar a Caputo. Claro, sí. Y van a poner un nuevo ministro. Yo creo que todos apuntan a Sturzenegger o a su segundo, que es un Yo pensé que iba a suceder el año pasado eso, pero bueno, no. Bueno, vamos a ver. Sucedió. Bueno, es políticamente inteligente del gobierno si le hace pagar el costo de esta devaluación a Caputo, porque no se la podés hacer pagar a un nuevo ministro que ya empieza con una mochila de un 40% de devaluación. Sí, es un interesante análisis. Políticamente inteligente y le dice, no, vamos a devaluar, pero te quedás. Sí. En la piña te la comes vos y después te vas. Y después te vas. Sí, total. En eso me parece que es de manual de política. Sí, total. Ahora, el gobierno cuando asumió Milei en diciembre, devaluó el 118%. No nos olvidemos. Y ahora otro 40 más, o sea que el 160% en 15 meses. En 15 meses el 160% de devaluación. No parecen muy controladas las variables de mercado, y como le erré con el pronóstico de la inflación, que dije, para mí va a estar 2.7, 2.8, estuvo en 3.7, le erré por un punto. Le dije que era muy malo para los pronósticos, no quiero hacer pronósticos nuevos. Sí quiero hablar de algo que es dato del pasado. Bien. ¿Cuál es el dato del pasado? ¿Qué pasó en el 2024? Argentina se transformó en un país cada vez más desigual, siendo que de los países del mundo y de Latinoamérica era de los países menos desiguales. Cuando hablamos de igualdad, hablamos de el mix o el blend, como se dice ahora, que combina la categoría de ingresos, la igualdad en ingresos, en consumo, la igualdad en consumo, en educación, el acceso a servicios básicos, agua, luz, energía, comunicaciones. También la igualdad regional, que no haya abismo entre una región muy rica y otra muy pobre. Acá en Argentina pasa, el PBI de la capital con el del resto del país es muy distinto. Y también con la igualdad de género, todas esas dimensiones, que hombres y mujeres tengan los mismos derechos, ¿no? Bueno, los datos del 2024 revelan que Argentina profundizó su desigualdad y empieza a parecerse mucho a la desigualdad de los países de Latinoamérica de los que se destacaba. Le doy un solo dato. Sabe que la sociedad se divide, a la hora de los números se divide en deciles, ¿no? En deciles. Bueno, vamos a ver el primer cuadro que está relacionado con esto. Cada una de las barras
son el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto decil. Es decir, el 10% de la población más pobre está en el extremo izquierdo, el 10% de la población más rica está en el extremo derecho. La barra celeste, chiquitita, son los datos de la encuesta permanente de hogares. La barra naranja son los datos ajustados por inflación, ¿no? Por lo que ha pasado. Bueno, en los datos ajustados por inflación, el decil más rico, es decir, el 10% más rico de la inflación en el 2024, ese 10%, es decir, de 100 personas, las 10% más ricas de la Argentina se quedaron con el 46,15% de la torta. El 10% más rico de la población se quedó con el 46,15% de la torta. Se comió el 46% de la torta. Mientras que el 10% más pobre en el otro extremo se quedó solamente con el 1,51% de la torta de la economía, de lo que generamos todos nosotros. Los ricos se llevaron el 46%, los pobres el 1,5% de esa torta. ¿Qué significa eso? Bueno, que se profundizó la desigualdad en nuestro país, que los ricos fueron más ricos y los pobres fueron más pobres. Pero si podemos, perdón que le pida al director que volvamos a la referencia del cuadro de barras, vean ustedes el recorrido de los otros deciles, el segundo decil, el tercer decil, el cuarto decil, el quinto decil, todos más o menos hasta el octavo decil, es decir, el 80% de la población, los pedacitos de la torta que le tocan están entre el 5 y el 10%, no más. 5 y el 10% de la torta. Para los otros deciles, los últimos dos deciles, el 9 y el 10, tienen casi el 55% de la torta de la economía, de la distribución, sí. De cómo se equilibran las fuerzas del trabajo y el capital en una sociedad. Ese proceso de desigualdad que todos lo entendemos, podemos no entender de la banda, de flotación del dólar, de arriba, abajo, podemos no entender muchas cosas, ¿no? Eso podemos no entenderlo, pero esto lo entendemos, nos damos cuenta, claro, porque nos pasa en el día a día. Los ricos son cada vez más ricos y muy ricos, y los pobres somos cada vez más pobres y muy pobres. Y eso quedó claramente establecido en el 2024. Y eso, que vivimos en un país que comparado con el mundo, la profundización de la desigualdad no es tanto. Hay países mucho más desiguales. Esto se mide con un coeficiente que se llama el coeficiente de Gini, porque es quien hizo el coeficiente. Miren dónde está, y con esto cierro, dónde está la Argentina en el proceso de desigualdad y dónde están otros países del mundo. Son muchos más desiguales, aún con los datos del 2024. Sudáfrica, Namibia, Sudán del Sur, Brasil es más desigual, tienen ricos más ricos y pobres más pobres que la Argentina, Colombia, Zimbabue, México, Chile. Estados Unidos es más desigual que la República Argentina, China, Rusia. Bueno, Argentina está de la mitad de tabla para arriba, porque el ícono de la menor desigualdad es Islandia, que es un país chiquito, claro, en donde prácticamente todos ganan lo mismo o hay diferencias muy menores. Pero como ustedes ven, Argentina tiene un problema de desigualdad, pero no es tan profundo como en otros lugares. ¿Y cuál es el problema? Y esto nos remite al comienzo que tiene Argentina. No es de desigualdad, sino de ingresos. Porque el problema nuestro es de ingresos. Los que hoy estamos padeciendo las consecuencias de esta sociedad desigual, tenemos mucho menos ingresos que, por ejemplo, los brasileños, que, por ejemplo, los mexicanos, que, por ejemplo, los chilenos, para citar que, por supuesto, los estadounidenses, pero somos menos desiguales. Ahora, en el 2024 se profundizó el proceso de desigualdad. Argentina era aún mejor que estos números que tenemos en el 2024 en comparación con otros países del mundo. Eso lo que termina importando. Las políticas económicas, como ya sabemos, Ezequiel, van y vienen. Lo que no va y viene es nuestra vida.
Así son las cosas. Gracias, Guillermo. Buen fin de semana. Hasta mañana.